Bienvenidos estudiantes a la explicación de las actividades de filosofía de esta semana. El tratamiento del placer de acuerdo a Epicuro. Actividades. La ciudadanía considera al mundo digital como placer o necesidad. Razones y respuestas. ¿Qué es el placer? Placer se refiere a la experiencia que algo, cosa, acción, sentimiento, etcétera, se siente bien, que implica el disfrute de algo. Contrasta con el dolor o el sufrimiento, que son formas de sentirse mal. ¿Qué es el placer en la ética? Según grandes pensadores del mundo antiguo y del mundo moderno, el placer sería el fin de la vida ética. Es decir, vivir bien consistiría en disfrutar lo más posible, en evitar dolores inútiles, en sacarle a la existencia todo su jugo de gustos y de satisfacciones, de éxitos y de alegrías. ¿Qué es el placer en la filosofía? Es la vivencia o sensación del viviente cuando se encuentra bien o cuando realiza bien sus operaciones naturales o las que se le han hecho con naturales por habituación. El placer no es el bien mismo, sino el modo en que el viviente siente lo bueno de su vivir. ¿Qué es el placer en la actualidad? El placer es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. La palabra como tal proviene del latín placere, que significa gustar, agradar. ¿Qué relación tiene Epicuro con la ética? La base de la ética de Epicuro es que lo bueno es todo lo que produce placer. Según Epicuro, el placer es un bien inherente a nuestra naturaleza y estamos destinados a buscar el placer. Por ello decimos que el placer es el principio y el fin de la vida feliz. El placer para Epicuro. Epicuro afirmó que es bueno todo lo que produce placer, pues el placer, según él, es el principio y el fin de una vida feliz. Él definió el placer como la satisfacción de las necesidades del cuerpo y la tranquilidad del alma. Por ejemplo, un buen desempeño académico le da tranquilidad al alma. ¿Cuál es la medida que ve Epicuro el placer? El placer y la felicidad. Epicuro consideraba que la felicidad es el fin último de la vida y que consiste en vivir en continuo placer, que definió como ausencia del dolor. ¿Qué es necesidad? Y un ejemplo. Las necesidades se refieren a elementos sin los cuales no es posible la supervivencia o la calidad de vida, mientras que los deseos hacen referencia a cosas que queremos tener o alcanzar para sentirnos mejor. Las necesidades son más importantes que los deseos. Ejemplos de necesidades son comida, agua, vestimenta. Veamos el siguiente video. Es habitual encontrar el nombre del filósofo Epicuro, que lo tenemos aquí detrás, asociado a restaurantes y a tiendas para gourmets. Pensamos que Epicuro o Epicurio es una persona sibarita. Incluso hay un puro habano que lleva su nombre, Epicuro. ¿Es eso lo que predicaba Epicuro? A disfrutar de los placeres como hacen los buenos sibaritas, los vividores. Para responder a esta y otras preguntas en la sección de Filosofía para Profanos contamos con Maite Larrauri. ¿Qué tal? Bienvenida, Maite. Gracias, Marta. ¿De qué placeres hablaba entonces exactamente este buen hombre que tenemos aquí? Bueno, primero habría que explicar por qué ha habido esta deriva, ¿no? de Epicuro a los restaurantes que se llaman epicúreos. Y todo viene de una frase que dijo Epicuro, que era la siguiente: el placer del vientre es el principio y la raíz de toda vida buena. Eso quería decir que él cogía el placer del vientre como una especie de ejemplo, de paradigma, ¿no? De modelo, en el siguiente sentido. Cuando tú tienes hambre, a lo mejor es el momento ahora, notas el estómago vacío y entonces sientes dolor, insatisfacción. Cuando comes, llenas el estómago y entonces sientes satisfacción, placer. Y el placer y el dolor es esa satisfacción e insatisfacción que recibimos cuando tenemos el estómago vacío o lleno. Y eso es un modelo para todo tipo de placer. De manera que Epicuro pensaba
que no es que hay que poner límites a los placeres, sino que el placer en sí mismo ya es un límite. ¿Por qué? Porque si tú comes mal o comes demasiado o demasiado poco, tú no recibes placer. El placer es la satisfacción. Y esa satisfacción no puede convertirse en otra cosa, en una vomitona. Lo mismo cuando bebes. Por lo tanto, el estómago, el vientre, tiene su propio límite. Y ese límite es el límite del placer. ¿Qué pasa con los restaurantes? Hace poco encontré lo siguiente de una cadena de restaurantes. Decía, el placer gastronómico es el principio y la raíz de toda vida buena. Es decir, habían cambiado lo del placer del vientre por el placer gastronómico. Y entonces ya no estaba asociado a un vacío lleno, que es simple, ¿no? Lo que proponía Epicuro, sino que ya es otra cosa. El placer gastronómico es un placer rebuscado. Y ahí es donde... Como frase de marketing es bueno, sí, ¿no? Como frase vale, pero el significado de esta frase es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, claro, luego además hay que tener en cuenta, Epicuro, por ejemplo, era una persona enferma del estómago, lo que quiere decir que poca cosa o cosa muy medida podía comer. Y de hecho lo que predicaba era moderación, frugalidad, es decir, que las cosas se seleccionaran, que no se comiera cualquier cosa, que hubiera una selección. Y como eso es un modelo para toda la vida, no sirve solamente para comer. Por ejemplo, el jardín de Epicuro, ¿qué era? Pues era una especie de comuna, de casa con jardín, donde él había seleccionado con quién vivir. No se puede estar viviendo con todo el mundo. Los amigos son pocos. Esos pocos que tenemos son aquellos con los que quiero vivir. Por tanto, yo selecciono lo que como, selecciono con quién hablo, selecciono de lo que hablo. Es decir, hago siempre, digamos, esa especie de selección frugal de lo que a mí puede llenarme. Entonces es fácil ser epicúreo tal y como decía él mismo. De lo más complicado. Y de lo más complicado porque yo creo que en general, ¿no? Las personas preferimos que las cosas estén prohibidas o permitidas antes que moderadas por uno mismo. Es decir, que si te dicen no fumes o fuma, o no bebas o bebe, eso es aceptable porque es una orden y obedecemos. Ahora, si te dicen, por ejemplo, tú tienes que conocer tu estómago, por tanto, tú puedes saber cuántas cervezas puedes beber sin que eso se convierta en un displacer, en un sufrimiento, o cuánta comida puedes ingerir sin que eso se convierta en su contrario, porque además cada estómago es una medida. Entonces, modérate, o sea, no es posible, por ejemplo, que yo coma lo mismo que una persona que mide 1,90 y pesa 100 kilos. No es posible, ni que beba lo mismo. Por lo tanto, modérate según tu medida. Tú tienes que ser tu medida. Y eso es mucho más complicado. Las personas preferimos un blanco-negro. Claro. Hoy sería primer mano también de que nada en exceso. Sí, ¿no? Sí, claro, efectivamente, porque los griegos siempre dicen estas mismas cosas. Hay que ser moderado, hay que encontrar el principio de moderación en uno mismo, uno tiene que buscar su propio equilibrio, y esto es un equilibrio del vientre y equilibrio de otras cosas, ¿no? Entonces, una comida epicúrea no sería una cuchipanda, ¿no? No. Muy, muy, muy lejos de lo que parece que están proponiendo. Por ejemplo, una comida epicúrea podría ser, y él lo dice, ¿no? Podría ser, pensando en Grecia en el siglo IV antes de Cristo, ¿vale? Entonces, unos higos, un poco de uva, un vaso de buen vino y un trozo de queso. Con unos amigos, en una discusión interesante, bajo una parra, mirando el mar de Grecia delante. ¿Qué más quieres? Eso es un festín, eso es un lujo, eso es el refinamiento en el placer y no a lo mejor otro tipo de cosas. Claro. Eso es Epicuro y eso es lo que nos ha contado hoy Maite Larrauri. Muchísimas gracias por arrojar luz a esta filosofía para profanos. Gracias a vosotros. Bien, con este video y estos conceptos que hemos leído, pueden ahora ustedes desarrollar la actividad de esta semana. Responder razonadamente la pregunta: ¿la ciudadanía considera al mundo digital como placer o necesidad? Recuerden su propia experiencia. Ustedes son la generación que utiliza los elementos actuales, digitales, la tecnología, para conseguir muchas cosas: informarse, educarse, comprar cosas,
Entonces, ¿quién mejor que ustedes, ahora que conocen estos conceptos de Epicuro y con lo que han vivido actualmente, para desarrollar esta actividad? Nada más, estudiantes. Hasta la próxima semana.